Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. El doctor Paulo Andrés Rendón es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de calidad de la Universidad EAFIT, ingeniero de empresas públicas de Medellín y acreditado internacional Project Management Professional por el PMI. Así que recibamos al doctor Paulo Andrés. Buenas tardes, muchas gracias. Eso habla de lo que soy yo, pero me gusta en mis conferencias decir quién soy yo. Soy un hombre de 47 años, casado hace 20 años, tengo 2 hijos, joven de 18 y una chica de 15, y soy un colombiano como cualquiera de ustedes. Vengo a compartirles mis experiencias y las oportunidades que he tenido de trabajar con un tema tan apasionante como es los edificios verdes. Primero que todo, la propiedad intelectual es muy valiosa y por eso en mi presentación, en la medida en que se van viendo las diapositivas, tanto las imágenes como algunos textos tienen una propiedad intelectual que se declara en el pie de página de la diapositiva. Eso para honrar a aquellas personas que construyen conocimiento y comparten el conocimiento. Y el uso, obviamente, de estas imágenes y de estos textos en la charla busca fundamentalmente compartir experiencias y nunca tiene fines lucrativos de ninguna índole. Para comenzar, quisiera formularles una pregunta para que al final de la charla ustedes mismos se la respondan. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para juntos hacer algo para lograr recuperar nuestra sostenibilidad, la sostenibilidad de nuestro planeta. Por eso, como lo mencionaba la dama que hizo la presentación, nos vamos a ocupar en los próximos minutos de hablar de edificios verdes y la promesa de valor es que los edificios verdes son un paso hacia la sostenibilidad. Los créditos de nuestro evento, Seminario Académico Internacional de Innovación, Desafíos y Oportunidades.
Si hablamos de innovación, entonces quise traer, y esta mañana coloqué esta diapositiva, pensando cómo mira la innovación distintas áreas del conocimiento. Y encontré que el amigo Henry Ford, hace una buena cantidad de años, decía algo como: si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido. El tema es romper paradigmas. Si las personas no innovan, si no rompen los paradigmas, todo sigue siendo igual. Peter Drucker, un pensador de alta gerencia, desde la óptica de la administración, dice: innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de que ya disponemos. Una definición de innovación muy comúnmente conocida. El amigo Steve Jobs, recientemente retirado como el CEO de Apple, decía: muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñes. Hay que ayudarle a la gente a romper el paradigma, a innovar. Albert Einstein, científico maravilloso que revolucionó el mundo, decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. También frase muy conocida. Y finalmente, dos escritores norteamericanos, Jack Trout y Steve Rifkin, escribieron un libro hace una decena de años que habla de el poder de lo simple. En esta presentación van a encontrar, o al menos eso es lo que quiero que encuentren, el poder de lo simple. Diapositivas sencillas, mensajes claros, poco texto, pero una gran profundidad de contenido, porque para innovar no se necesita complejidad, solo se necesita ser efectivo en la hora de tomar la innovación en las manos. Muy bien, vamos a establecer un contexto de actuación para esta charla. Lo primero que quería decirles es que si estamos en el marco de Expo Universidad 2011, cuyo eje central es la innovación y cuya promesa de valor es contribuir al avance de los propósitos nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación, ayudar a promover la apropiación social del conocimiento, a fomentar la innovación en los sistemas productivos, el sector público y privado, entonces tenemos que conservar ese eje temático en la conferencia, como lo van a ver más adelante. Y el seminario, obviamente, nos coloca como el espacio para la reflexión intelectual que busca compartir conocimiento, experiencias exitosas en el tema de innovación en diferentes áreas del conocimiento. Vamos a ver cómo esta conferencia pudo haber sido colocada en los ejes temáticos de las otras áreas que estamos compartiendo simultáneamente. Esta conferencia fue ubicada en el eje temático de innovación y energía, porque el común de las personas entiende que los edificios verdes están más vinculados a los temas de energía. Sin embargo, van a ver durante la conferencia cómo esta conferencia pudo haber sido colocada en el eje innovación, políticas y modelos. Porque si no existe una política de actuación, si no existen unos procedimientos, si no existe una cultura, entonces no se puede hablar de edificios verdes. Pudo haber sido colocado en educación y cultura, como les decía, pudo haber sido colocado en medio ambiente, porque si hay algo que contamina y genera fallas en la sostenibilidad son los edificios. O pudo haber sido colocado en el eje de salud o en el eje de innovación en las tecnologías de la información y del conocimiento. En fin, todas juntas en este seminario de innovación buscan de alguna manera obtener la sostenibilidad del planeta, la sostenibilidad del conocimiento, la sostenibilidad de las comunidades. Muy bien.
Comenzamos a hablar entonces de términos que es importante colocarlos en su dimensión correcta. Sostenibilidad, sencillo, capacidad de cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad que tienen o tendrán las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Eso así es sencillo, eso es sostenibilidad. Pero hay que tener un fin, y ese fin es reducir el impacto ambiental. Edificios verdes, impacto ambiental, sostenibilidad. Otro término, arquitectura sostenible. No es más que un diseño arquitectónico ambientalmente responsable. Y para sorpresa de muchos, el concepto de arquitectura sostenible se deriva del concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible fue promulgado por primera vez en el año 1987 en una asamblea de la ONU que hablaba sobre el informe Nuestro Futuro Común, en la asamblea número 42 de las Naciones Unidas, año 1987. Han pasado ya una gran cantidad de años y hasta ahora el término arquitectura sostenible comienza a tener presencia en nuestro medio. Fundamentalmente es diseñar edificaciones utilizando como recursos fundamentales los elementos naturales, el sol, la vegetación, la lluvia, los vientos, y la finalidad es disminuir los impactos ambientales a través de una disminución del consumo de energía. Igualmente, la arquitectura bioclimática es la fusión adecuada entre la arquitectura antigua, el pensamiento tradicional de la arquitectura y las nuevas técnicas de confort y ahorro energético. Domótica. Mi hijo estudia ingeniería mecatrónica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y le dije, hijo, deme una definición para domótica desde su punto de vista. Me contó algo poco más parecido a lo siguiente: es el conjunto de sistemas, elementos que son capaces de automatizar cualquier componente en una vivienda. ¿Para qué? Para ofrecer gestión energética, seguridad, bienestar, comunicaciones y integrarlos todos en un todo y generar un ambiente controlado en esa vivienda. Ahora, el fin verdadero de la domótica no es otro más que facilitar la implementación del uso racional de la energía y hacer mucho más habitable y eficiente esa vivienda. Llegamos a una definición sencilla de edificios verdes. Edificios verdes son prácticas de diseño, construcción y operación que reducen significativamente o eliminan el impacto de los edificios sobre el medio ambiente y sus ocupantes. Porque es que los ocupantes somos elementos vivos que habitamos esas propiedades. Bueno, hace un rato en la conferencia anterior, el conferencista que me precedió hablaba de la ISO 50001. Igual que ese estándar, hay otros estándares como la ISO 9001, la ISO 14001, la OSHA 18001, el uso racional de la energía, la domótica, la bioclimática, los edificios verdes, la gestión de proyectos, todas vistas como elementos individuales, aunque busquen propósitos similares, generan ese efecto, un efecto de aislamiento. Pero cuando logramos mirarla desde la óptica de la sostenibilidad como un objetivo global, podemos comenzar a armar el rompecabezas que nos permita pensar hacia el futuro. Pensamiento verde. Permanentemente los medios de información nos bombardean con todo tipo de titulares que de alguna manera tienen componentes verdes, como los que ustedes observan en la diapositiva. Pero más allá de esa expresión de los medios de comunicación, hay que tener presente lo siguiente.
Todos somos parte del problema y de la solución. Eso es un elemento fundamental para reconocer desde el comienzo. La responsabilidad social empresarial en las organizaciones tiene que trascender hacia lo que generan sus edificios al medio ambiente. Tiene que trascender toda su actuación como empresa que contrata con otra y que busca que todas en alguna manera sean verdes. Políticas de Estado y no de gobierno. No es un problema del gobierno de turno formular una política. Es una condición para que una comunidad se desarrolle hacia el futuro. Y el objetivo global debe ser la sostenibilidad. Ese es el verdadero pensamiento verde. Comenzamos a mirar entonces por qué esta conferencia en un seminario de innovación y en un eje temático de energía. El impacto mundial de las edificaciones. Cifras para que se sorprendan. Los edificios en el mundo consumen el 13.6% del agua potable disponible en nuestro planeta. Las solas edificaciones. Se consumen el 40% de la energía primaria. Emiten el 39% del CO2 que arrojamos al aire. Usamos el 72% de la electricidad y consumimos el 40% de las materias primas. Eso es lo que habla de por qué los edificios tienen que cambiar, tienen que innovar, porque de lo contrario serán los edificios los que amenacen la sostenibilidad del planeta. El ciclo del costo de vida de los edificios. Los edificios se diseñan, se construyen, se operan, se mantienen y se modernizan. Pero para poder colocarle números al accionar de los edificios es necesario pensar cuál es el ciclo del costo de vida. El 14% de ese costo se lo consume la financiación, el 11% el diseño y la construcción y el 75% se lo consumen las actualizaciones, la energía y la operación del edificio. Es importante entonces que si queremos que los costos sumergidos en este porcentaje del ciclo de vida sean menores, tenemos que planificar nuestros edificios con mayor precisión y en términos de sostenibilidad. ¿Quién debe apoyar entonces la arquitectura sostenible? Fabricantes de productos de construcción, propietarios, promotores y gestores, usuarios e intermediarios, firmas financieras y aseguradoras, gremios y asociaciones de profesionales, firmas de ingeniería, arquitectura y consultores, grupos ambientalistas, universidades y centros de investigación, instituciones del gobierno, constructores, instaladores, empresas de mantenimiento, empresas de servicios públicos domiciliarios, y la lista puede continuar de manera indefinida porque somos todos los que de alguna manera tenemos una participación, directa o indirecta, en el diseño, construcción y operación de edificaciones. Una mirada mundial a la situación, para que ustedes tengan un contexto del problema y de lo que están haciendo los países para resolver el problema. Existen 243 entidades territoriales que de alguna manera se denominan países. 243. De las 243, 194 son estados con reconocimiento internacional. Hay 193 estados que son miembros de la ONU. El que falta para completar 194 es Ciudad del Vaticano, que no pertenece a la ONU, pero tiene voz y voto en la Organización de Naciones Unidas. De esos 193, hay 84 países que firmaron el protocolo de Kioto. Entonces vamos viendo cómo dramáticamente 84 países han tomado la decisión de hacer algo para proteger el medio ambiente contra 243 entidades territoriales en el mundo.
Ante esa problemática, un grupo de países y de compañías de esos países tomaron la decisión de comenzar a unificar criterios. Por eso se creó a finales de los años 80 y comienzo de los años 90 lo que se denomina el Consejo Mundial de los Edificios Verdes. Esa organización sin ánimo de lucro fundamentalmente es una coalición mundial de compañías que tienen participación directa o indirecta en la construcción y operación de edificios y buscan trabajar unidos para promover que esas edificaciones sean lugares ambientalmente responsables, rentables, saludables para vivir y trabajar en ellos. Esa es la finalidad del Consejo Mundial de los Edificios Verdes. Consejos de edificios verdes entonces a nivel mundial, porque ya tenemos un organismo que los cubre a todos. Existen 21 países que tienen un consejo de edificios verdes formalmente establecidos, entre ellos Colombia. Colombia es uno de los 21 que pertenece a las 243 entidades territoriales. Entonces podemos sentirnos orgullosos de que en Colombia estamos haciendo algo por la sostenibilidad del planeta. Adicionalmente, hay 12 países que están trabajando en construir un consejo de edificios verdes, entonces se denominan emergentes. Y hay 31 países que tienen un consejo de edificios verdes en prospectiva, apenas están comenzando a trabajar sobre el tema. En total, 64 organizaciones que tienen un objetivo común y global, la sostenibilidad. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, creado hace poco más de 3 años, con reconocimiento oficial del Consejo Mundial de Edificios Verdes hace ya más de un año. Es una organización que a nivel nacional agrupa todas las empresas, entidades y profesionales que buscan transformar el sector de la construcción para apoyar la sostenibilidad del planeta. Y fundamenta su actuación en principios. Si una organización de este tipo no tiene principios de actuación, no tiene un norte que seguir. Esos principios son la inclusión, la transparencia, la integridad, la ética y la multidisciplinariedad. Quisiera anotar algo sobre la multidisciplinariedad, porque los que tuvimos el gusto de participar de la inauguración de este seminario y de este congreso el miércoles en la noche en el Teatro Metropolitano, fuera de escuchar las adecuadas alocuciones de la mesa principal, pudimos disfrutar de un acto cultural y musical hermosísimo, llamado El Latir del Río. Si hay algo que represente la multidisciplinariedad fue ese evento cultural. Habían personas de distintas regiones del país, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, todo tipo de instrumentos musicales, todo tipo de formas de expresión cultural para mencionar algo fundamental, lo valioso que es el río Magdalena. Entonces, esa multidisciplinariedad es la que hace posible que cada uno de nosotros, desde distintos enfoques, pueda ser partícipe directo o indirecto de construir sostenibilidad. Las líneas estratégicas del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible se centran fundamentalmente en promocionar la educación sobre edificios verdes y construcción sostenible, gestión técnica de proyectos, política pública. Están trabajando con el gobierno nacional en formular proyectos de ley para que en Colombia exista una política nacional de sostenibilidad, y comunicaciones y mercadeo. El país ya comenzó a tomar conciencia también de otra forma. Los que se dieron cuenta la semana pasada, el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se separó en dos, y el Ministerio del Medio Ambiente recuperó su posición como ministerio individual y ahora se llama Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces mire que ya existe una política de Estado orientada a la sostenibilidad. En esta época, entre septiembre y octubre de este año,
Hay eventos muy valiosos, muy importantes sobre edificios verdes que quisiera resaltar. Hace una semana a nivel mundial fue la Semana de los Edificios Verdes. Distintos eventos académicos y de conocimiento en todos los países que buscaban promulgar la sostenibilidad. Dentro de esos eventos, en Bogotá, tuvimos un evento muy importante que se llamó Super Ciudades del Siglo XXI, un evento organizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y la semana entrante tendremos en Toronto, Canadá, el Congreso Mundial de los Edificios Verdes, donde se van a presentar distintas ponencias y va a haber una feria, exposición de todos estos temas. Comencemos entonces a hablar ya técnicamente del tema edificios verdes. A nivel mundial, lo que no se mide, no se vende, no se gestiona y no se controla. Entonces, los edificios verdes en el mundo existen o tienen distintos estándares de medición. Está el estándar alemán, está el estándar japonés, está el estándar británico, el estándar australiano, el estándar neozelandés, el estándar canadiense y el estándar británico y el estándar LEED, que es el estándar americano, y en el cual nos vamos a centrar en las próximas diapositivas. Estándar LEED significa líder en diseño energético y ambiental eficiente. Y este estándar es seguido por 21 países. No todos los países que tienen un consejo de edificios verdes tienen su propio estándar. Vieron cómo solo hay aproximadamente 6 estándares contra 65 países que tienen consejos de edificios verdes. Colombia actualmente está buscando seguir el estándar LEED por el momento, aunque se está pensando en desarrollar un estándar LEED colombiano. Ahora, existen todo tipo de edificaciones. Hay estándar LEED para hogares, estándar LEED para asentamientos urbanos o lo que nosotros conocemos en Colombia como barrios, interiores comerciales como pueden ser los centros comerciales, las cubiertas y las estructuras, nuevas construcciones, escuelas, almacenes por departamentos, instituciones de salud. Y existe otro grupo de medición que es para los edificios ya existentes. Entonces se mide los edificios verdes en diseño, construcción y operaciones. Los focos de atención de los edificios verdes son 6 por lo general en cualquiera de los estándares. En este caso voy a hacer referencia al estándar de edificios existentes, operación y mantenimiento. Un primer foco de atención es el sitio sostenible, más adelante vamos a desarrollar cada uno, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, innovación en operaciones y prioridad regional, que para los países diferentes a los Estados Unidos no tiene aplicación. Pero miren qué tan importante es que la innovación es un foco de atención fundamental del tema de los edificios verdes, porque si no es con innovación, yo no cambio la forma de hacer las cosas. La tabla de medición de los edificios verdes, por lo general, tiene una repartición común en cualquiera de las escalas de medición. Entonces, todas las escalas de medición tienen 110 puntos como un máximo. Al sitio sostenible, que es el primer foco de atención, le otorgan 26 puntos, que equivale al 23.64%. La eficiencia del agua le asignan 10 puntos para un 9%. Energía y atmósfera es la que más puntos asume, 35 para un 31.8%. Y así sucesivamente, materiales y recursos con un 12%, calidad del ambiente interior con un 13%, innovación en operaciones con un 5% y prioridad regional con un 3%. Entonces miren que el tema de la eficiencia energética y la atmósfera, que representa el 31%, no es el todo de los edificios verdes. Si yo no trabajo los demás focos de atención, entonces no voy a lograr los puntos para poder certificarme como edificio verde.
Esta es más o menos la tabla de puntuación. Cada foco de atención tiene unos prerequisitos y unos créditos que cumplir para ir obteniendo puntos. Hay puntos que yo los obtengo de manera fácil y se consignan como un posiblemente sí, no como un sí rotundo. Hay otros que los puedo lograr, son un posiblemente sí. Hay otros que difícilmente los puedo lograr, entonces se ponen como un posiblemente no. Y otros que difícilmente los lograría se colocan como un no. El total son 110 puntos. Si yo quiero tener el primer nivel de certificación, que va entre 40 y 49 puntos, entonces me otorgan el nivel certificado. El otro nivel es el nivel plata, a partir de 50 y hasta 59 puntos. El nivel oro entre 60 y 79 puntos y el máximo nivel de certificación, que es el nivel platino, a partir de 80 puntos. Esta tabla en particular es de un proyecto de acá de Medellín, que obviamente por razones de confidencialidad no puedo mencionar su nombre. Sitio sostenible. ¿Qué significa entonces el foco de atención sitio sostenible? Los elementos en los que se fija el Consejo de Edificios Verdes para poder otorgar los puntos son los siguientes. Primero, si en algún momento en la etapa de diseño y construcción se había certificado, entonces otorgan puntos por haberse certificado en una etapa anterior. Le otorgan puntos si tiene un manejo adecuado del mantenimiento exterior de las zonas duras. No es lo mismo que toda el área exterior del edificio esté baseada en cemento y no tenga un conjunto de plantas ornamentales que ayude a disminuir la radiación solar sobre esas zonas duras. Control de insectos, erosión y paisajismo es otro de los elementos de medición. El transporte público es fundamental porque una de las razones que buscan los edificios verdes es desmotivar el uso del vehículo particular. Los que por alguna razón trabajan en el edificio de Bancolombia, en la nueva sede, donde antes era Argos, saben que un parqueadero tiene una cuota mensual superior a los 100.000 pesos. Eso es totalmente salido de los cabellos contra una tarifa comercial. Pero lo que busca Bancolombia es desmotivar que la gente utilice los vehículos, que la gente utilice el metro. Entonces, un edificio verde que tenga la posibilidad de ofrecer a X distancia transporte público masivo en distintas formas, tiene más puntaje. El otro elemento de sitio sostenible es proteger o restaurar el hábitat natural. No es lo mismo construir un edificio donde antes era un sitio baldío y en donde antes había contaminación atmosférica, como por ejemplo es el edificio EPM, que está construido en un lote que antes era un quemadero de llantas. Entonces no es lo mismo construir un edificio ahí que ir a construir un edificio en una reserva natural. Control de la cantidad de las aguas lluvias o manejo eficiente de las aguas lluvias. Y reducción de la isla de calor. Esos son los elementos del foco de atención sitio sostenible. Adicional, la reducción de la contaminación por iluminación. No es lo mismo que todo el entorno de mi edificio utilice luz que radia hacia el piso a que utilice luz que radia hacia el firmamento. Los que han visto fotografías aéreas de nuestro planeta tomadas en las horas de la noche en distintos países observan una gran mancha amarilla contaminando nuestro firmamento. Eso es lo que se busca, disminuirla. Focos de atención en eficiencia del agua. Ya tiene un prerequisito que es una mínima eficiencia en todos los accesorios y uniones de la plomería interna. Y tiene unos puntos de calificación que se miden o se basan en la medición del funcionamiento del agua. Siempre hay que medir el consumo del agua, el consumo de la energía, el consumo o la disposición de residuos sólidos, porque si no lo medimos, entonces no podemos definir estrategias para su reducción. Accesorios y uniones de plomería interna, pero mejorados. Paisajismo y jardinería, torres de enfriamiento de aire acondicionado, y esos son todos los conceptos de eficiencia del agua. Entonces, si yo trazo una estrategia para poder disminuir el consumo del agua y hacerlo mucho más eficiente, pues voy a obtener mucho más puntos.
En energía y atmósfera también hay unos prerequisitos, unas buenas prácticas o unas mejores prácticas para el manejo de la eficiencia energética. Hay otro prerequisito que es mínima eficiencia del funcionamiento de la energía y hay un conjunto, y hay otro requisito llamado manejo fundamental del refrigerante. De ahí en adelante hay otro conjunto de criterios como optimización de esa eficiencia, auditorías de investigación, análisis, implementación, medición de funcionamiento de los sistemas de automatización, energía renovable en el sitio y fuera del sitio y mejora en el manejo de los refrigerantes. Entonces, en este tema estamos en el eje innovación de energía. Aquí comprenden todos los temas que han podido escuchar en el transcurso de la mañana y que seguramente en sus estudios profesionales o en su trabajo tienen contacto. Energías renovables, energías verdes, manejo de refrigerantes, todo el tema del URE, etcétera, etcétera. Pero eso solo representa el 31% de la forma como se mide un edificio verde. En el tema de materiales y recursos comienzan a aparecer cosas sorprendentes que de pronto ustedes no se han imaginado. Política de compra sostenible, y es un prerequisito. La organización propietaria de un edificio que quiere ser verde, mínimo, tiene que tener esto, una política de compra sostenible. No es lo mismo que yo le compre el papel a una compañía que no tiene una política de recuperación o una reforestación de los árboles que corta para producir el papel, a una empresa que sí lo hace. En Colombia nosotros hablamos de pilas. A este equipo le ponemos pilas o le ponemos baterías. ¿Cuál es la diferencia? Las baterías son recargables. Yo compro 1000, 2000, 20.000 baterías para EPM, las compro baterías para que se recarguen. Yo no las compro pilas, porque si las compro pilas tengo que disponer de 50.000 pilas cada 6 meses. En cambio, si compro baterías, dispongo de baterías cada 2 años o cada 3, etcétera. Otro prerequisito, política de manejo de desechos sólidos. Y ya comienzan a aparecer unos créditos de calificación, compras sostenibles con materiales consumibles. Rápidamente, para finalizar, estos son los conceptos de materiales y recursos. Quiero llegar en 2 minutos al tema final. Este es el calidad de ambiente interior, que se busca es medir la calidad de lo que las personas perciben en el aire, en la humedad, etcétera. Y quiero dejarles unos mensajes finales. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero los beneficios de los edificios verdes fundamentalmente podemos llegar a ahorrar entre el 24 y el 50% de la energía, podemos ahorrar emisiones de carbono del 33 al 39%, ahorros del agua del 40% y ahorros en el manejo de los desperdicios del 70%. Hay algunas cifras finales que las voy a pasar por alto. Quiero llegar a un punto final, es que en Colombia, en el mundo tenemos 166.000 profesionales certificados como expertos en manejo de edificios verdes, de los cuales hay 73 en Colombia. Tenemos 42.000 proyectos registrados a nivel de los Estados Unidos y de los países que siguen el estándar LEED. 10.345 proyectos certificados y 0.52 billones de metros cuadrados en proyectos certificados. Para Colombia, para que ustedes conozcan, tenemos 57 proyectos registrados que quieren ser verdes, de los cuales ya 4 lo han obtenido, o 5. Un proyecto certificado oro es en Guarne, el centro de distribución de Avon. Un proyecto certificado plata, que es el edificio Novartis en Bogotá. Tenemos 3 edificios con nivel certificado, que son los almacenes Falabella de Bogotá y Medellín, y el centro de servicio al cliente de 3M en Bogotá.
Hay 21 proyectos más en Bogotá registrados y en Medellín tenemos 11 proyectos registrados. En total, entonces, se completan con 18 proyectos en otras ciudades del país, 13 ciudades, y hay 7 proyectos registrados como confidenciales. Entonces, como pueden ver ustedes, en Colombia ya comenzó el engranaje de los edificios verdes. Mientras más personas, más organizaciones, más proyectos se registren y busquen ser verdes, obviamente vamos a ayudar mejor a la sostenibilidad. La presentación, los organizadores quedan con una copia. Mis datos están al final de la presentación. Si alguien quiere tomar nota de ellos, solo les quiero dejar un mensaje final. Es que no importa en el proyecto en que usted participe. Si el proyecto es construir un nuevo software, si el proyecto es trasladar un grupo de personas a un nuevo edificio, si el proyecto es construir una casa, si el proyecto es generar una nueva forma de hacer algo, hágalo con Green Project Management. Es el nuevo enfoque verde de la gerencia de proyectos. Y respóndanse en ustedes mismos cuál va a ser su posición a partir de este momento. Muchas gracias. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.